La eutanasia parece compasión, pero no siempre lo es, porque cuando la muerte se presenta como ayuda, los más vulnerables pueden empezar a sentirse una carga. Y este riesgo casi nadie lo está viendo. Imagínate estar enfermo, cansado, dependiendo de otros, y empezar a pensar en silencio, tal vez sería mejor no seguir. Eso no empieza como una decisión médica, empieza como una sensación de carga. ¿Cómo llegamos a que alguien piense así? La eutanasia se presenta como una salida compasiva, como una forma de aliviar el sufrimiento, como una decisión libre, y en el papel suena humana. Pero aquí es donde empieza el verdadero problema. Porque cuando una sociedad legaliza la muerte como solución, alguien siempre empieza a preguntarse si su vida vale lo suficiente como para seguir. Y los primeros en hacerlo no son los fuertes, son los más vulnerables. Esto no es una teoría, no es una exageración, ya está pasando. Y no empieza con una camilla, empieza con una idea. Entonces, en países en donde la eutanasia ya se legalizó, empezaron a aparecer casos que nadie esperaba. Personas que no estaban en fase terminal, personas con depresión, personas solas, personas frágiles. Y todas tenían algo en común. No querían morir, querían dejar de ser una carga. Un estudio médico analizó decenas de casos reales, casos en donde la eutanasia se aplicó por trastornos psiquiátricos, no porque la vida fuera imposible, sino porque la persona sentía que ya no tenía valor. Y aquí es donde todo se vuelve peligroso. Cuando la muerte se ofrece como opción, la presión ya no viene del médico, viene del entorno, de la familia, del sistema y a veces de la propia culpa. La pregunta deja de ser ¿quiero vivir? Y pasa a ser ¿debería seguir viviendo? Y aquí es donde muchos se equivocan, porque este debate no es solo médico, no solo es legal, ni siquiera es solo ético. En el fondo, la eutanasia plantea una pregunta mucho más profunda. ¿Cuánto vale una vida cuando deja de ser útil? ¿Cuánto vale una vida cuando depende de otros? Esta es la razón por la que este tema no se puede entender sin hablar de algo más grande. ¿Quién tiene realmente el control sobre la vida? La Biblia responde esta pregunta de forma clara. La vida humana no es una propiedad privada, no es un objeto, no es un cálculo de utilidad. La vida no nos pertenece. Job lo dice así: en sus manos está la vida de todo ser viviente y el aliento de todo ser humano. Esto está en Job capítulo 12, versículo 10. Eso significa que el valor de una vida no depende de su estado, ni de su fuerza, ni de su productividad. Por eso Dios da un mandamiento tan simple como profundo: no matarás. Esto está en Éxodo capítulo 20, versículo 13. No porque ignore el dolor humano, sino porque conoce el valor de la vida, incluso cuando nosotros lo olvidamos. Cuando una sociedad convierte la muerte en una opción aceptable, el mensaje oculto es que algunas vidas valen menos que otras. Y eso no es compasión. La verdadera compasión no elimina a quien sufre, lo acompaña. Como Jesús tuvo compasión de aquellas ovejas que no tenían pastor. Tal vez hoy no tengamos todas las respuestas médicas. No, pero sí podemos tener
algo claro. Cada vida importa. Cada vida tiene dignidad. Y cada vida está en las manos de Dios, incluso cuando es frágil. La pregunta nunca fue si una vida vale la pena. La pregunta es, ¿quién decide su valor? La Biblia nos recuerda que la vida está en las manos de Dios. Ahora te pregunto a ti, ¿cómo podemos como sociedad y como personas cuidar la dignidad de la vida incluso cuando es frágil? Te leo.